Hola, ¿qué tal? Que la paz de Dios y de nuestro mediador y salvador Jesucristo esté siempre en sus corazones. El tema que traemos hoy es referente a la Biblia, la Sagrada Escritura, la cual se divide en dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, que en otras palabras quiere decir el Antiguo Pacto conforme a la ley y a sus ordenanzas. Y el Nuevo Pacto conforme al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en sus ordenanzas. Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrir juntos si el Antiguo Pacto sigue activo o ya solamente es tipo y sombra del Nuevo Pacto. Sin más, comenzamos deseando este mensaje sea de grande bendición para tu vida. Amén. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con el pacto o testamento. Como usted sabe, la Sagrada Escritura, que se llama Biblia, se divide en un antiguo pacto, o conocido como Antiguo Testamento, y en un nuevo pacto, conocido como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, según la Escritura, nos lleva desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Y el Nuevo Testamento, que nos lleva desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Pero, después de haber aclarado eso, la división de dos pactos, nos vamos a trasladar primeramente a lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que Dios hizo con los hebreos, con los israelitas, donde Dios trató directamente con ellos para que su pueblo caminara rectamente, haciendo la voluntad de Él, y por medio de ese cumplimiento de las peticiones de Dios hacia ellos, Dios iba a recompensarlos a ellos con todo lo que quisieran. Y esto encierra todo lo que quisieran, todas las cosas materiales. Porque si usted analiza la Escritura, en el testamento que Dios, o en el trato o compromiso que Dios hizo con los hebreos, donde no están incluidos los gentiles, solo los hebreos, que era el pueblo de Dios, todas las promesas que Él hizo ahí fueron de carácter material. Dios les dijo: si tú cumples con mis ordenanzas, si tú cumples con mis estatutos, yo bendeciré a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo bendeciré tus propiedades, tu siembra, tu ganado. Yo te bendeciré y te multiplicaré, y yo te daré todo lo que tú quisieras. Ahí estamos hablando de una prosperidad material y de promesas materiales. Nos recorremos un poco hacia este tiempo y nos damos cuenta que es donde mayormente se agarran los predicadores, los falsos profetas, los falsos enseñadores. Del Antiguo Testamento se agarran para dar una enseñanza a las personas diciendo que Dios te está prometiendo una prosperidad material. Pero, hay un pero. Toda esa prosperidad material que estaba prometiendo Dios era un trato que Él tenía, un pacto que tenía Él con los hebreos. En ese pacto, en ese testamento, en ese compromiso, los gentiles, que somos nosotros, no teníamos nada que ver. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es tipo y sombra, un ejemplo de cómo nosotros tenemos que agradar a Dios y servir a Dios. Pero en sí las promesas estaban basadas y dirigidas al pueblo hebreo. Dios les dijo: si tú cumples mi mandamiento, si tú cumples mis estatutos, yo te daré todo lo que quieras. Y vemos que querían la ciudad de Jericó, Dios se las dio. Querían el territorio de los filisteos, Dios se los dio. Y lo que ellos, no había nada que ellos no obtuvieran, porque Dios así lo quería. Ellos cumplían con sus estatutos y sus mandamientos, y Dios les cumplía. Todas las promesas de Dios eran de carácter terrenal, material. Bien, entonces,
En ese antiguo pacto, primero vinieron las promesas de Dios y posteriormente vino el pacto. Lo vamos a ver paso a paso. ¿Cómo fueron las promesas de Dios? Primero, nuestro Señor Jesucristo, en tipo y sombra o figura del ángel del Hijo de Dios, el ángel de Jehová que menciona la Biblia, se apareció a Abraham. Y el ángel de Jehová, que es el Hijo de Dios, y ahora conocemos como que es nuestro Señor Jesucristo, hizo la promesa a Abraham y le dijo: yo te multiplicaré tu simiente y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel y nunca tendrás necesidad de nada. Entonces, pero cuando se hizo esa promesa, la hizo el ángel de Jehová, el Hijo de Dios. Si usted analiza la escritura, el ángel de Jehová fue el que habló con Abraham y le hizo esa promesa y le dijo: yo te multiplicaré, yo te bendeciré, o sea que el ángel de Jehová. Le invito a que todo lo que le vaya diciendo en esta hora, usted lo vaya analizando con la escritura. ¿Sí? Siempre he dicho que usted, cuando alguien le predique la palabra, siempre usted vaya y compárelo en la escritura. Y ahí dice que no dijo: Dios me ha enviado y Dios me dijo que te dijera yo esto. Ahí la Biblia dice que el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, le dijo: yo te multiplicaré. Cuando el ángel del Señor apareció a Agar, la sierva de Abraham, la misma promesa, porque de Agar iba a nacer un varón llamado Ismael, y de la esposa de Abraham iba a nacer Isaac, bajo las promesas del ángel de Dios. Esa misma promesa se las hizo el ángel de Jehová cuando apareció a Isaac y también cuando le apareció a Jacob, las mismas promesas. De tal manera que a Jacob le cambió el nombre, el ángel de Jehová le dijo: hoy ya no te llamarás más Jacob. El ángel de Jehová le dijo, el Hijo de Dios, le dijo: hoy te llamarás Israel. A partir de que él se tomó ese nombre de Israel, viene el nacimiento de los hijos de Israel, o sea de Jacob. Y entre esos 12 hijos se constituyen las 12 tribus de Israel que conocemos nosotros. Y es así que se da origen a la ciudad o pueblo o nación que ahora tiene por nombre Israel, donde como fundamento Jacob, o sea Israel, padre de los 12 hijos que fundaron 12 tribus y que son pertenecientes a Israel. Entonces, ahora, hasta ahí estaban las promesas del ángel de Dios, el Hijo de Dios. Pero en cierto momento ellos caen en esclavitud a mano de los egipcios. Y Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en ese entonces como el ángel de Jehová, que siempre fue el que estuvo apareciendo, va y a mano de Moisés libera a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y la escritura dice que el ángel de Jehová en el día iba delante de ellos y detrás de ellos iba la presencia del Padre Celestial, del Padre Dios, en forma de una nube espesa que los protegía del sol. Y dice que por las noches el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, iba detrás de ellos y delante de ellos iba una lumbrera arriba que les alumbraba, donde iba la presencia de nuestro Padre Celestial, el Dios Altísimo. Ahí va la manifestación del Padre y la manifestación de su Hijo, que era conocido en ese entonces como el ángel de Jehová, que ahora conocemos como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vemos que en todo ese proceso de liberación, ahí estuvo el ángel de Jehová. El ángel de Jehová los condujo y los llevó a manos de Moisés, utilizando a Moisés, y los llevó al monte Sinaí. Pero si usted analiza la escritura en el libro de Éxodo, antes de la liberación, ¿quién fue el que apareció a Moisés para llevar a cabo esa liberación? El ángel de Jehová. Ahí en Éxodo 3 dice que el ángel de Jehová apareció en medio de una zarza. Y que de en medio de esa zarza le habló, ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Sí? No dice la escritura que Dios fue el que Dios
cubrió esa zarza con un fuego ardiente, que la zarza ardía y no se consumía, pero en medio de esa zarza estaba parado el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, el cual habló con él y le dijo: vas a ir a liberar a mi pueblo. Yo he descendido del cielo, he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo y vamos, y se va a liberar a mi pueblo. Y tú vas a ser parte de esa liberación, le dijo a Moisés, y mandó a Moisés. Se llevó a cabo la liberación y en ese mismo monte donde habló con Moisés el ángel de Jehová, en medio de esa zarza, ahí mismo los trajo. ¿Para qué? Para establecer con ellos un convenio. Ahí ya estamos hablando del pacto o del testamento que el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, estaba haciendo con ellos. Usted analice cuidadosamente la Escritura, y en todo tiempo el ángel del Señor, el ángel de Jehová, fue el que hizo el convenio, el trato con Abraham. ¿Sí? En todo tiempo él fue el que vino en plan de rescate para liberarlos de la esclavitud. ¿Sí? Bien, entonces el ángel del Señor, ahí, el libro de Hechos 7 dice que el ángel del Señor era el que hablaba con Moisés para darle indicaciones sobre todo lo que él quería que su pueblo hiciese. Bendito es el Señor. Entonces, ya si nos extendemos más en el tema, él mismo es el ángel de Jehová, el Dios yo soy. Él es el Dios yo soy. Bien, pero entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de lo que qué significa un pacto, un compromiso, un testamento. Un testamento podría decir que un padre tiene un grupo de hijos y ese padre le dice: el que se porte bien, el que haga mi voluntad, yo le voy a heredar muchas cosas. Le voy a heredar mis tierras, le voy a heredar mi casa, mis carros. Ese es un testamento, una promesa de un padre terrenal a sus hijos en lo terrenal. Nuestro Dios Altísimo, en su pacto, en sus promesas, dijo: si ustedes cumplen mis ordenanzas y mis estatutos, yo te daré la tierra por heredad, yo te daré todo lo que tú quieras. ¿Cuáles eran las ordenanzas de Dios, los estatutos, el pacto que Dios estaba haciendo? Los 10 mandamientos que se dictaron, pero aparte de esos 10 mandamientos se estaban dictando un aproximado de 610 ordenanzas más, aparte de los 10 mandamientos. Y usted va a analizar en la Escritura: no matarás, no robarás, es parte de los mandamientos. Pero si se va a las otras ordenanzas, donde decía que ojo por ojo, diente por diente, que donde decía que adulteraba era muerto apedreado, donde decía que si un hombre se metía con otro hombre lo mataban a pedradas a los dos, donde decía, esos eran estatutos y ordenanzas, donde decía de que nadie se podía inclinar ante otra escultura o ante otro Dios que no fuera Dios. Esos eran estatutos y ordenanzas que Dios, o que nuestro Señor, en figura de ángel de Dios, el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, le solicitó al pueblo de Israel. Fue el compromiso, el pacto, el testamento directo con el pueblo de Israel, con los hebreos. Nosotros los gentiles no teníamos nada que ver con los asuntos de la ley, ni con los testamentos de la ley, ni con el pacto de la ley. Nosotros delante de Dios éramos como gentes sin ley, como gente sin Dios y sin esperanza, porque los gentiles eran idólatras, eran gente que adoraba todo lo que se movía menos a Dios. Nosotros éramos gentes totalmente alejadas de Dios. Por eso Dios trató directamente con su pueblo hebreo, los judíos. Si usted analiza la Escritura, el compromiso ahí en el monte Sinaí fue dictaminado para los judíos, para los hebreos, para ellos fue la ley. No sé por qué ahora en estos tiempos muchos quieren vivir bajo los regímenes de esa ley, si los gentiles no tenían nada que ver con los regímenes, reglamentos, estatutos de esa ley. Éramos punto y aparte. Entonces, Dios le dijo: tú cumples con mis estatutos, cumple con mis ordenanzas, y yo te daré todo lo que tú quieras. Bendeciré tu familia, bendeciré tu ganado. O sea, todas las promesas de Dios en ese entonces, en ese Antiguo Testamento, eran de carácter material, nada de que ver espiritual. Todo era material, todas las promesas eran material, ¿sí? Ahora, pero
como el pueblo de Israel llegó un momento que dejó de cumplir ese compromiso, ese trato que él tenía con Dios, dejaron de cumplir, y la Biblia establece ahí que el que no cumple la ley, el que está fuera de la ley, la paga del incumplimiento de la ley es la muerte. Es lo que establece la Escritura. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con el pueblo hebreo? Que estaban muriendo bajo la condenación de la ley por el incumplimiento de la ley, por el incumplimiento de ese pacto que el Señor tenía con ellos. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, ese pacto, ese compromiso no se podía romper, no se podía anular. O bien se morían todos los que hicieron el compromiso con él, o bien se moría el que les había dictado ese compromiso, ese testamento. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Que el Señor, a partir del momento que vio que el pueblo hebreo, los israelitas, no cumplían con los reglamentos que estaban establecidos, con el pacto que tenía con ellos, empezó entonces a movilizar el asunto de los profetas, y por medio de los profetas empezó a argumentar que en una posteridad tenía que venir alguien a pagar el precio, ¿sí?, para poder ser liberados de ese pacto. Tenía que morir alguien para ser liberado de ese pacto que estaba establecido, porque un pacto solamente la muerte lo podría así disolver. Es como cuando una persona, un varón, se casa con una mujer, no se cumple, a estas alturas no se cumple, pero el requisito del matrimonio, por decir así, es hasta que la muerte lo separe. Tiene que morirse el hombre para que la mujer pueda ser libre, o tiene que morirse la mujer para que el hombre pueda ser libre. En dado caso de que se separen y uno de los dos incumple el compromiso metiéndose con otra persona, está ahora sí que no respetando el pacto que se hizo de que serían ellos una sola carne, y de que el hombre ya no se metería con otra mujer ni la mujer con otro hombre. Se estaría rompiendo ese compromiso, y entonces de igual manera Cristo, para que ese compromiso, ese pacto que fue establecido con ellos se dejara de cumplir, tenía que haber la muerte de alguien. Se programó a través de los profetas, y entonces fue cuando vino Cristo, nuestro Señor, el cual había hecho el pacto con ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que como por amor a ellos, que no quiso destruirlos como los destruyó en el diluvio, por amor a ellos y por amor a toda la humanidad, Él entregó su vida. Él, siendo en figura de Dios, se despojó de ese poder, de esa autoridad que traía de Dios, y se hizo carne, se hizo materia, para que a través de su muerte, ese pacto establecido, ese pacto antiguo establecido, se rompiera. Ese pacto establecido se diera por terminado. En la muerte de Cristo se sepultó el pacto. Como les decía yo, en la resurrección de Cristo se establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, sellado con sangre, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no viene a alcanzar nada más a los hebreos. Ahora se presenta la oportunidad para que también nosotros, los gentiles, a través de ese nuevo pacto, participemos de las bendiciones y de la misericordia de Dios. Jesucristo dijo en su momento que Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les da la autoridad, la potestad de también ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahora viene nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio en la cruz a unificar tanto a gentiles como a judíos. Quiero que analice bien lo que le estoy diciendo, que el antiguo pacto, el antiguo compromiso fue directamente con los judíos.
Nosotros no teníamos nada que ver con el pacto que Él tenía con ellos. ¿Sí? Nosotros entramos, ya tomamos parte del compromiso con Dios a través del nuevo pacto que fue cuando Cristo resucitó y se hizo el convenio. ¿Cuál fue el convenio? Que todo aquel que acepte a Cristo y al sacrificio de Cristo, que lo acepte como su único y suficiente Salvador, y que los mandamientos de la ley los unificó en solo dos, ya no más ordenanzas, ya no más ojo por ojo y diente por diente, ya no más que tienes que circuncidarte. La circuncisión era que los hombres se cortaban una parte de su miembro viril, esa era circuncisión. Entonces, ya no más todas esas prácticas de la ley, ahora solamente iba a unificar los 10 mandamientos en solo dos, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas, así dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el antiguo pacto, que nada más era con los hebreos y todos los rudimentos de la ley, las promesas de Dios o del ángel de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, fueron de carácter terrenal. Se lo vuelvo a repetir. Él les prometió prosperidad terrenal, de prosperidad en lo material. Todo era material. Pero en el nuevo pacto que Él hace, ya las promesas no son de carácter terrenal o material. Si alguien te predica el evangelio y te dice de que si tú das $1,000 o $10,000 y que con eso tú aseguras tu salvación, déjame decirte que ese es un falso profeta, un falso predicador, porque ya el nuevo pacto ya no se fundamenta en las cosas materiales, en la prosperidad material. Ahora todo se fundamenta en el reino de Dios, en las cosas espirituales. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús dijo: haced tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, porque todo lo de la tierra, todo lo material no sirve para nada. Eso les quiso decir. ¿Cuál fue la vida de Jesús en la tierra? ¿Cuál fue la vida de los apóstoles? Ellos no tenían casa, no tenían ni una cabecera donde recostar su cabeza. Ellos andaban predicando el evangelio. Los discípulos un día le dijeron: Señor, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado familia, hemos dejado propiedad, hemos dado todo por causa de tu nombre. Jesús les dijo que todo eso que ellos habían hecho, que un día Dios se los iba a recompensar, pero no de manera material, porque el reino de Dios no consiste en las cosas materiales. Ahora dígame usted, ¿qué precio tiene comprar la vida eterna? ¿Qué precio tiene comprar la salvación? La salvación significa que tú te libres de la ira que derramará Dios sobre esta tierra. No tiene ningún precio, eso no lo puedes comprar con nada. Simple y sencillamente, con librarte de la ira de Dios y con la vida eterna, tienes más que todo el oro del mundo. Pero aparte de eso, dice la Escritura que cuando estemos ya gozando los beneficios que Él prometió, habrá abundancia de todo. Dice que no habrá más hambre, no habrá más sed, no habrá necesidad de nada, porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, pero el reino de Dios no consiste en promesas terrenales, en abundancias materiales. El reino de Dios consiste en cosas espirituales. Entonces, porque esas son las promesas del Señor, las cosas espirituales. Cuando dice que llegaban hacia los apóstoles y le llevaban a alguien que vendía sus propiedades, le decía: ahí está. Los apóstoles no se quedaban con nada. Dice que lo repartían con las viudas, con los más pobres, con los huérfanos. Cuando Jesús llegaban y le daban dinero y el tesorero, que era Judas, acumulaba ese dinero, Judas tenía la indicación de que de esa bolsa de dinero él repartiera a las personas pobres, a las personas necesitadas.
Jesús ni los discípulos ocuparon ese dinero para comprarse un buen carro, comprarse una buena casa, para comprar cosas materiales, cosas terrenales. Así dice la Escritura. Y todos los que sirvieron realmente a Dios, nunca usted va a encontrar en la Escritura que ellos gozaban de abundancia material. Pablo era uno de ellos que dice que a veces no tenía ni a dónde dormir. Entonces, y todos los servidores de Dios, porque ellos no te están predicando, no te predicaron un evangelio o un pacto o una enseñanza de prosperidad material. Todos te lo predicaron de una prosperidad espiritual, de hacer tesoros en el reino de los cielos, porque lo material para nada sirve. Dice la Biblia que si tú granjeares todo el mundo y tuvieras todo el oro del mundo, pero si al final pierdes tu alma, ¿de qué te servirá? No te servirá de nada. Entonces, no le pidas a Dios que te dé casas de 2 pisos, de 5 pisos, no. Pídele a Dios que te dé sabiduría, inteligencia, que te llene de los frutos del Espíritu. Pídele a Dios que podamos conservar la vida eterna. Pídele a Dios que Él nos pueda librar de la ira que vendrá sobre esta tierra. Pídele a Dios sobre las cosas espirituales y sobre lo material. Dios proveerá. Así dijo el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Él nunca te prometió cosas materiales. Él nunca dijo, tráeme aquí 100 vacas y yo te recompensaré con 200 vacas. No, nunca dijo eso. Ahora hay muchos predicadores que andan prometiendo y diciendo, pero todas esas son enseñanzas diabólicas, son mentiras del diablo, que son personas que su amor de ellos es el dinero, que tratan de engañar a las personas para adquirir grandes ganancias, ¿sí? Aún si hablamos de los diezmos, de las primicias, todos esos tratos y ese compromiso, ese pacto estaba establecido con los hebreos. Nosotros no teníamos nada que ver con ese pacto, con ellos. Tú cúmpleme con tus diezmos, le decía, tú cúmpleme con tus primicias y yo abriré la ventana de los cielos y te bendeciré. Así les decía. Tú cúmpleme con todos los estatutos y las enseñanzas y yo te daré la tierra que tú quieras. Esas eran las promesas del Señor terrenal en el Antiguo Testamento a los hebreos. Nosotros no teníamos nada que ver con ese pacto. Nosotros entramos en el segundo pacto donde unifica a hebreos, y el que se quiera salvar y el que quiera ahora sí que establecer un pacto con el Señor es ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos, vacíos soy de Cristo los que por la ley se quieren justificar, de la gracia habéis caído, porque ya no es a través de la ley ni del antiguo pacto, ahora es a través de la gracia, que es por la resurrección y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, gozamos de un nuevo pacto, vivimos un nuevo pacto, y este pacto que el Señor hizo con nosotros es muy diferente al que hizo con los hebreos. Bendito es el Señor. Entonces, para que usted quede claro, el trato era con los hebreos, pero ya no vivimos bajo ese pacto. Con la muerte de Cristo se acabó, porque es que murió el que había hecho el pacto con ellos. Ahora regreso. El ángel de Jehová hizo las promesas a Abraham. El ángel de Jehová hizo las promesas a Isaac, a Jacob. El ángel de Jehová, que es el Hijo de Dios, que ahora conocemos que es nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, se hizo carne, se despojó a sí mismo, se hizo carne para poder matar y sepultar y clavar en la carne todo ese antiguo pacto y esos rudimentos de la ley y dejarlos sepultados, y en la resurrección llevar a cabo el nuevo compromiso, el nuevo pacto a través de su sangre, porque por su sangre es sellado el nuevo pacto que hace con toda la humanidad ahora. Bendito es el Señor. Entonces, ya no más bajo el antiguo pacto, ahora vivimos un nuevo pacto, un nuevo testamento delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que analice bien lo que le estoy diciendo, que el ángel de Jehová es el mismo, nuestro Señor Jesucristo, el que aparecía allá en el monte Sinaí, el que los guió, el que anduvo haciendo las promesas, es el mismo que murió. Y ya para finalizar, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, ya para terminar el tema, y usted analícelo bien, lo que va diciendo. ¿Cuánto más, dice, por la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas, a Dios. Él limpiará vuestras conciencias por obra de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Escuchó eso? El versículo 15. Por esto, dice, así que por esto, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Porque interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. El primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién fue el que hizo las promesas? Como él no quiso exterminar al pueblo hebreo, él que había hecho la promesa, para romper ese compromiso, ese pacto, fue necesario que se hiciera hombre, se hiciera carne y muriera en una cruz, y ahí quedara sepultado todos los rudimentos y las enseñanzas y ordenanzas y estatutos de la ley. Todo quedó ahí y se hizo un nuevo pacto en su resurrección. Y muchas partes en las Escrituras nos dicen que el nuevo pacto ahora se establece a través de nuestro Señor Jesucristo. El Viejo Testamento, que está aquí en la Escritura, lo ocupamos como referencia de cómo es que nuestros antepasados fallaron a Dios y cómo es que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Lo tomamos como tipo y sombra para que en el Nuevo Testamento nosotros sepamos cómo debemos servir y agradar a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos pendientes al próximo video.